Insólito, el país cayéndose a pedazos y ahora los haitianos quieren eliminar la constitución actual que los rige. Te diremos por qué después de la intro. Hola, ¿qué tal amigos? Al parecer los artículos que conforman la actual constitución de Haití no les gusta a muchos porque quieren eliminarla para sentarse a crear una nueva. Escuchen esto. El gobierno haitiano anunció este sábado la creación de un nuevo mecanismo para la celebración de una conferencia nacional en el país dirigido a redactar una nueva constitución y ejecutar una nueva relación entre el Estado y la sociedad. ¿Creen ustedes que Haití puede ser un país estable si se crea una nueva constitución adaptada a los nuevos tiempos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero eso no es todo, señores. En una publicación en el diario oficial Le Moniteur se emite un decreto sobre la creación, organización y funcionamiento de la conferencia nacional con vistas a encontrar soluciones realistas a la crisis multidimensional que afecta el país desde hace al menos 3 décadas. Tuvimos 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, esas guerras fueron guerras de posiciones. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues están involucrados los 2 grandes totalitarismos que ha inventado la humanidad, ambos nacidos en Europa, el nazismo y el fascismo y el comunismo, ambos, los dos, tienen una gran estela de sangre y su influencia incluso llegó en el siglo XX a América Latina, porque toda América, Hispanoamérica, involucrada por la expansión ideológica del socialismo, del comunismo, pues tuvo guerrillas en todo el continente. Hubo guerrillas en Venezuela, guerrillas en Ecuador, guerrillas en Perú con Sendero Luminoso, guerrillas en Brasil con Marighella, guerrillas en Argentina con la AAA, con los Montoneros, guerrillas en Chile con el MIR, guerrillas en Centroamérica hasta el otro día, guerrillas en nuestro país igualmente, todas para implantar ese reino de la igualdad que tenían en sus cabezas, y que terminó siendo la implantación de dictaduras totalitarias en el continente. Y luego hubo las guerras de exportación, porque de este continente, concretamente desde Cuba, se hizo la guerra a África, ¿no? O sea, hay toda una historia enorme de cómo esta guerra podía ser justificada, la guerra de Angola y la guerra de Etiopía, y hay naturalmente todo un prontuario de muertos de los héroes cubanos que cayeron en la toma totalmente inútil del Ogadén o en otros tipos de aventuras guerrilleras. Cuito Canavales. Y hubo también la posibilidad de una guerra definitiva en la crisis de los misiles, cuando después de que tanto Kennedy y Khrushchev, que eran al parecer 2 hombres racionales, habían logrado la paz, habían excluido al elemento que era más bien un convidado de piedra, que era Fidel Castro. Fidel Castro entró a la cabina de lanzamisiles de Cuba y le preguntó al soldado: ¿cómo se tumba ese avión U-2 que está espiando ahí? Bueno, se le da aquí este botón. Fidel Castro dio el botón y tumbó el avión. Pero Kennedy tuvo la racionalidad. Eso fue más película. O sea, Kennedy tuvo la racionalidad de no actuar. Él dio la orden, pero no fue... No, pero digamos, es un individuo peligroso que inició guerra y que quería una guerra. Dijo que sobre las cenizas de ese pueblo que quería inmolarse, debía subir el nuevo de locura. Porque después que Khrushchev retira los misiles, él lanza al pueblo cubano a la calle diciendo: miquita, mariquita, lo que se da no se quita. O sea, que él quería el desenlace. Manuel, peor, él le escribe a Khrushchev y le dice que inicie él la guerra. Sí, no, claro, porque es una... Aunque se destruya Cuba. Un hombre... No, que se destruye el mundo, porque Cuba se puede destruir. Pero él hablaba de que si Rusia estaba dispuesto a ir a la guerra por Cuba, él tenía que dar una demostración de que la revolución estaba dispuesta a inmolarse. Está en la primera guerra. Ustedes ven, vivimos en un mundo de guerra
por líderes irracionales en muchos casos. Pero en fin, estamos ahora mismo en este siglo XXI en la guerra global. La guerra global es un siglo que tiene tres características, ¿no? Como decía Fukuyama, bueno, él hablaba de la potencia unilateral. Hay un predominio del capitalismo, ya sea el capitalismo liberal o el capitalismo de Estado que impera en China, una globalización de la política, de las ideas y de las comunicaciones, y al mismo tiempo una oposición radical entre los regímenes democráticos, semidemocráticos y las dictaduras que están actuando. ¿Por qué digo que es una guerra global? Es una guerra global porque la invasión de Rusia a Ucrania involucra a China, que es aliado ahora de Rusia, a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Corea del Norte, y también involucra a la OTAN, es decir, a la OTAN, que es, digamos, el ejército armado de los 27 estados de Europa, más en el caso de los Estados Unidos, que son todos estados que están en el trópico, encima del trópico de Cáncer. Pero también hay estados que están debajo del trópico de Cáncer, que son los estados de América Latina que apoyan esa alianza. Y luego, naturalmente, está igualmente el segundo frente de guerra, que es el frente de Israel y Hamas, y un frente probable de guerra, un escenario probable de guerra, que es el de China y Taiwán. Sahel, no te olvides. El Sahel, naturalmente. Y esto, desde luego, nos plantea ya una guerra en la que nadie está excluido. Por la guerra actual nadie está excluido, todos están concernidos por el esfuerzo de guerra. Es decir, el hecho de que se esté en esta guerra, luego naturalmente hay otros tipos de alianzas que se han creado para quebrar la coyuntura de la OTAN, que es la alianza China y Rusia, una alianza que Kissinger, que fue el ideólogo de la balanza de poder, nunca había aprobado. Pero bueno, se ha producido esta situación insólita de alianza de China y Rusia, a la cual se han añadido los países de América Latina, en este caso Venezuela, ahora Colombia, que está en las dos alianzas, porque hay una parte de Colombia que ha apoyado a la OTAN, y México y Chile. O sea que son países que están en ese tipo de visión. Nosotros tenemos que ver la guerra como un fenómeno vital de la experiencia misma de los estados. Los estados existen por la defensa. En el caso nuestro, nuestro estado surgió justamente de la guerra. Las causas de la guerra son diversas. Están las causas económicas, las causas geográficas, las luchas históricas, las luchas por las reivindicaciones, las humillaciones de un país a otro. En el caso nuestro, la guerra que nos dio paso a nuestra independencia se produjo por la ocupación, por la conculcación de los derechos del pueblo dominicano, que es el pueblo más antiguo de los pueblos nuevos del continente. Y esa guerra se tradujo en una frontera intrainsular. Esa frontera intrainsular no ha sido siempre un síntoma de paz, porque las fronteras también son parte del fenómeno de la guerra. La vecindad entre un país y otro no es una extensión de la paz. Sinceramente, en los países que son vecinos no son hermanos. Nosotros hemos hablado siempre con un lenguaje un poco errático, diciendo en la hermana nación de Haití. No hay hermanos próximos. Pero Caín y Abel eran hermanos. Hermanos son México y Chile, que están a situaciones bastante distantes. Pero México y Estados Unidos han estado en guerra y México perdió territorio. Centroamérica han estado en guerra entre sí. Colombia y Venezuela han estado en guerra. Caín y Abel eran hermanos. Ecuador y Perú han estado en guerra. Chile y Bolivia han estado en guerra, al punto de que Chile privó a Bolivia del acceso al mar.
El Paraguay estuvo en guerra con todos sus vecinos y sus vecinos, Uruguay, Brasil y Argentina, intentaron anular a toda la población masculina del Paraguay. Es decir, la vecindad no es un síntoma de hermandad. Francia, Alemania han tenido guerras atroces. Francia e Inglaterra tuvieron la guerra de los 100 años. Es decir, Turquía y Rusia. Es decir, la vecindad es un síntoma de fricción porque hay intereses que pueden estar en contradicción, y yo pienso que ese es un aspecto importante. Ahora mismo, el problema de la amenaza a la paz está justamente en el fenómeno de las guerras híbridas, es decir, en el fenómeno que yo he llamado de la suplantación étnica, producto de los desplazamientos humanos que amenazan las entidades nacionales y amenazan la soberanía de los estados, que rompen la cohesión nacional, que es un elemento fundamental para mantener la fuerza del Estado. Y esa situación, en el caso nuestro, en el caso dominicano, se constituye en la base para la destrucción de lo que ha sido el fundamento de su propia independencia nacional. Una inquietud ahora que tú estás hablando de la etnicidad. ¿Los enclaves étnicos entran dentro de esa categoría para romper con lo que es la autenticidad de la nacionalidad? Yo pienso que sí. Fíjate, yo voy a dar el ejemplo de dos islas que al igual que la nuestra son islas divididas. Chipre y Sri Lanka. En el caso de Chipre, Chipre tuvo su independencia en el 1960. Turquía tenía un enclave poblacional en el norte de Chipre y Turquía alentó ese enclave internacional. Hubo una guerra por la reunificación de Chipre. La única nación que reconoce las Naciones Unidas es el Chipre griego. El Chipre turco no está reconocido. Sin embargo, Turquía logró una especie de status quo entre ambas naciones y hay una frontera intrainsular en Chipre. Desde los 60. En Chipre. Y esa frontera intrainsular incluso ha dividido la capital, Nicosia, en dos capitales, una capital turca y una capital griega. La capital griega habla griego, tiene la religión ortodoxa católica. Nicosia. Sí, la capital turca igual habla turco y tiene la religión musulmana. Es decir, Nicosia y el norte. Y entonces, naturalmente, desde luego, en el caso de Chipre, el potencial de conflicto es mucho menor que en el caso dominicano, porque Chipre es una isla de 9.000 kilómetros cuadrados con 1 millón de habitantes, 1.200.000 habitantes, y en el caso dominicano la situación es mucho más difícil. Pero un 70% son griegos. Sí, son griegos y turcos, es decir, en ambos casos. Sí, pero en la isla el 70% de la población de la isla son griegos. En la isla, en el sur, son griegos la mayoría, y en el norte son griegos, son de origen turco la mayoría. Es decir, porque hubo una división creada. En el caso, por ejemplo, de Sri Lanka, las inmigraciones que fueron a Sri Lanka de los tamil fueron creando la base de una secesión, y los tigres también intentaron fragmentar el país, dividir la isla. Actualmente es una isla que está el primer productor mundial de té, es decir, que está en una situación de conflicto latente, pero digamos que es un caso similar al nuestro, pero también en el caso de ellos son muchos, son 22 millones, pero no se ha producido todavía la secesión territorial. En el caso nuestro, que tenemos una frontera interinsular, de lado haitiano tenemos 420 habitantes por kilómetro cuadrado, del lado dominicano 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de una isla hiperpoblada, la mayor cantidad de densidad demográfica en el continente, porque en Sudamérica son 24 habitantes por kilómetro cuadrado, y en Estados Unidos son 32, y en México 60, y en Sudamérica son 79 habitantes por kilómetro cuadrado, y en Canadá son 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de un potencial de conflicto mayor, en la que naturalmente
se va a tener que pelear por los recursos acuíferos, porque ya Haití no tiene agua, por los recursos de carácter el espacio vital de Haití en la actualidad está en el oriente de la isla. Sí, no, pero ellos no pueden pensar que la level round de ellos implique la anulación nuestra. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el problema. Sin defensa no hay nación. No, claro. Si no nos defendemos, vamos a perder la nación, porque evidentemente la defensa es fundamental. Se hundirá la isla. Yo siempre digo, para aquellos que son pacifistas, que las Fuerzas Armadas es mejor tenerlas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. Porque si no la tenemos, por supuesto, podemos naturalmente perder el sentido inicial de nuestra vida. Y yo pienso que nosotros, que no hemos sido un pueblo agresivo, pero vamos a tener que ir al ejército popular, porque nunca hemos ido a la agresividad para imponer nuestros derechos, hemos estado siempre a la defensiva. Nos hemos defendido de los franceses, nos hemos defendido de los españoles, nos hemos defendido de los haitianos muchas veces, y nos estamos defendiendo en la actualidad. Y ahora de los holandeses. Lo que hay evidentemente es el propósito de fracturar el país y de crear una situación de anulación de los resultados históricos de nuestra propia independencia nacional de 1844, que quedaría anulada por el esfuerzo de una migración sin control, con un sentido de apropiación territorial. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias.